Su comparecencia es muy importante porque a estas alturas es evidente que el escándalo en la manipulación de las emisiones no concierne a un grupo aislado de ingenieros o a unos pocos modelos o a una compañía, sino que la sospecha se extiende al conjunto de la industria del automóvil y, además, a la influencia indebida en la elaboración y aplicación de la regulación desde los primeros borradores legislativos hasta su aplicación y la inspección. Me gustaría insistir en algunos puntos que me parecen incoherentes en las respuestas que se han dado por escrito a este comité. En primer lugar, ha dicho que su diálogo con la Comisión se limita a conversaciones técnicas. Me pregunto, por tanto, si nos puede confirmar qué prácticas en los test de emisiones, como acortar el intervalo térmico de conducción a condiciones que no son representativas, por ejemplo, en el norte de Europa, permitir las pruebas únicamente a determinadas temperaturas del motor o durante tiempos limitados o mediante modelos distintos a los estándares que se pondrán a la venta, son para usted algunas de las recomendaciones técnicas que hizo la Comisión y que ésta aceptó a sabiendas que lo alejaban del uso normal que con claridad exigen la regulación de los test. La pregunta concreta es, ¿estos son recomendaciones técnicas o esto va más allá, evidentemente, de lo que es una mera recomendación técnica? Brevemente, ya discutimos con la Comisión y todos los interesados a diferentes niveles en el grupo RD, discusiones sobre todo técnicas, pero también hubo un diálogo más político, claro, sobre cómo se ve afectada la industria en la competitividad, etcétera. La Comisión, los interesados y la industria intentaron elaborar una legislación que tuviera en cuenta determinadas formas en que se pueden diseñar y operar los motores para cumplir los requisitos y definir lo que son actividades ilegales y qué son actividades permitidas. Eso ha quedado claro en ese proceso. Garantizar que la legislación se escriba de tal forma que se defina claramente qué cosas son legales y cuáles no. Pero también para garantizar que cuando hay una necesidad justificada y racional para cambiar los motores de alguna forma, eso también quede cubierto por la legislación y que se intente escribir eso en esa misma legislación. Las condiciones amplias en que los fabricantes pueden hacerlas. Es posible que la regulación haya sido deficiente hasta ahora en ese sentido, pero pensamos que lo que se introduce ahora en el segundo paquete RD, con este éxito de que los fabricantes declaren sus estrategias y por qué y cómo hacen las cosas, pues creo que es un paso positivo. Y eso se iguala con lo que llevamos ya puesto en los camiones de hace ya unos cuantos años. Por tanto, en base a lo que usted está comentando, he de entender que negociaron nuevas excepciones y adaptaciones de la interpretación y en la implementación de la legislación para proteger los intereses de sus fabricantes, sabiendo que estas excepciones, además, pueden resultar o pueden conducir a emisiones reales superiores a las que están previstas en la legislación, ¿no? Y luego, me gustaría también preguntar desde qué fechas y con qué responsables europeos abordaron las discrepancias entre los valores reales de las emisiones y aquellos que estaban previstos en base a los resultados de los test. Y, por supuesto, si este tema fue abordado y cuándo con autoridades nacionales por su parte o por parte de los productores que representa. Empezamos las discusiones para desarrollar una prueba de laboratorio más adecuada para sustituir la anterior, aproximadamente en 2007. Se hizo mediante Ginebra, lo apoyó la Comisión Europea y se dio un mandato para estas pruebas en Ginebra. También empezamos discusiones con otros interesados y la Comisión cuando el grupo de expertos RD empezó a actuar en 2008. Siempre intentamos garantizar que la legislación fuera clara, sin ambigüedades, sobre cómo podían los fabricantes, en cuanto a cómo aplicaban la legislación, los fabricantes no es asunto nuestro de la ACE, sino de los propios fabricantes. Muchas gracias a los representantes de Mitsubishi por su participación en este debate y el interés y el esfuerzo que han realizado. Tengo tres preguntas breves. La primera.
es si la decisión de no vender diésel en el mercado americano se debe, o al menos puede ser uno de los factores, a que estos no podrían cumplir con la legislación de emisiones estadounidense. La razón por la cual no vendemos diésel en América, veamos las condiciones. Cumplir las condiciones de mercado en nuestro coche. En primer lugar, hay que ver que el precio del diésel es muy alto allí, del carburante de diésel en comparación con la gasolina. No hay esa ventaja que existe en Europa. Y en segundo lugar, la mayor parte de las gasolineras allí no tienen tampoco un surtidor para diésel. O sea que incluso si un cliente quiere un diésel, le resulta mucho más complicado. Así son las condiciones. Y luego, además, en algunas partes de Estados Unidos, como California, por ejemplo, en algunas partes del este también de Estados Unidos, hay unas reglamentaciones muy estrictas de emisión de gases y para cumplirlas, en fin, habría que hacer una serie de medidas y el coste sería mucho mayor. Esa es una de las razones. Pero la razón principal es posible que sea que la cuota de mercado del diésel en América es un 1% actualmente. Así que introducir ahí el diésel, pues la verdad es que no tenemos ningunos incentivos para hacerlo. Pregunta sería sobre la situación de la industria en los modelos de gasolina. ¿Cree si globalmente las regulaciones, ya sean nacionales o por bloques en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Japón, favorecen a los productores nacionales? Le voy a poner el ejemplo de Japón. La reglamentación de seguridad en Japón, el ministerio competente por fin tomó una decisión y ahora hay mucha legislación en relación con estas cuestiones. Los expertos tendrán que revelar. La Asociación de Fabricantes ya ha dado a conocer su opinión después de la respuesta del Gobierno y entre los miembros alemanes, no solamente los japoneses, porque, en fin, también recurrimos a la opinión de los expertos externos, principalmente de Alemania, pues la industria y el Gobierno dialogan para ponerse de acuerdo sobre la legislación. En Estados Unidos el sistema es diferente, pero en muchos países se adoptan tipos de diálogos similares entre las autoridades y los fabricantes.